El hombre, en su condición de ser vivo, además de acciones como respirar, beber y comer, siente la necesidad natural de expulsar las heces, excretar, defecar o, disculpen la crudeza si les parece así, cagar. Y también, por otro lado, vaciar la vejiga urinaria, miccionar, orinar o mear. Y no se espanten, por favor, con lo que viene a continuación, que es algo de lo más natural. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Eso de usar el eufemismo necesidades fisiológicas para referirse a nuestras eyecciones internas, tanto sólidas como líquidas, no es del todo correcto, porque incluye, además de las anteriormente mencionadas, hechos tan simples como el respirar, beber, comer, descansar. Y es algo tan normal, amigos, que no deberíamos escandalizarnos con este tipo de expresiones escatológicas que no vienen solamente de nuestro idioma, sino vienen del latín, del indoeuropeo y otras lenguas que tienen otro origen. Es decir, viene desde muy antiguo. Desde la noche de los tiempos, el hombre, y con esto nos referimos también a sus antecesores, se percató de la insalubridad de estar cerca de sus deposiciones y tomó la sana costumbre de, por lo menos, perderse algo lejos de lo que consideraba su hogar para ocuparse de sus quehaceres intestinales. Como quien dice, el grado de civilización de una cultura es la distancia que los humanos ponen entre ellos y sus excrementos. Y el retrete, que duda cabe, sería un buen indicador del nivel del mismo. Ahora bien, durante miles de años la gente se aliviaba en cualquier lugar, donde les cogía la necesidad, en cualquier claro del bosque, en un recodo del río, etcétera, etcétera. Pero no sería sino con el advenimiento de la agricultura primero y sobre todo de las ciudades y de la vida sedentaria que esta costumbre hubo de mudar. Y no fue por, digámoslo así, pudor, que es lo de menos, ¿no? Falta de intimidad o por la pestilencia simplemente, sino más bien por condiciones sanitarias. Nos estamos refiriendo a la propagación de enfermedades infecciosas y contaminación del agua potable, agua dulce. Como solución a este problema surgió la idea de letrina, que era un simple orificio en el suelo, en el mejor de los casos acondicionado dentro de una cabina o sucedáneo, y bajo la superficie un profundo hoyo seco. Una vez que se llenaba, se construía otro y así sucesivamente. Lo que sucede es que al cabo del tiempo el terreno terminaba sembrado de pozos hediondos y con el peligro de contaminar mediante filtraciones las fuentes de agua. Y no solo eso, estos depósitos eran espacios de acumulación de gases, unas verdaderas bombas caseras. Sí, les contaré que cuando comenzaron a instalarse las primeras redes de desagüe en el Londres victoriano, ocurrieron accidentes fatales, como el de aquel infeliz que se le ocurrió encender una vela dentro de un pozo séptico y terminó reventado, literalmente, por explosiones producidas debido a las emanaciones de los residuos orgánicos humanos. ¡Qué terrible manera de morir! Y volvamos al asunto. Algunas civilizaciones antiguas, como las del Valle del Indo, desarrollaron rudimentarios sistemas de alcantarillado de desagüe, también en Grecia. La cultura romana fue, por su parte, un poco más sofisticada y creó un elaborado sistema de grandes estancias públicas, las llamadas latrinas, en las que había un asientos con orificio en el centro y debajo de ellos pasaba una canaleta con agua que recogía las excrescencias y se las llevaba a una cloaca. Lo curioso es que no había separaciones entre un asiento y otro, ¿no? Los parroquianos se disponían a un lado al otro en hileras.
al parecer era un espacio social muy concurrido y muy dado a la tertulia, como si fuera, imagínense, un café o un club. ¿Se han imaginado? Hola Claudius, ¿qué tal? ¿Cómo va por casa? ¿Qué noticia de la guerra? O algo por el estilo. Más curioso resulta aún, y no se espanten, por favor, el uso colectivo de un instrumento de limpieza para todos los feligreses. Sí, así como lo oyen. Se trataba de una vara atada a un lienzo o una esponja de mar que después de cada uso se enjuagaba en agua o vinagre y a seguir el asunto de marras. En estas épocas se nos haría algo inconcebible, ¿no? Cosas de la época, imagínense. Listo, Claudio, ya acabé. Es tu turno, buen provecho. En fin, no quiero imaginarlo, ¿no? Además, en distintos rincones de las ciudades habían sendas columnas mingitorias que no eran otra cosa que un rudimentario urinario público. Y la orina era un bien muy preciado en el comercio, como blanqueador de ropa, suavizante del cuero crudo e incluso como enjuague bucal. ¿Ya se imaginó? Tan es así que había un impuesto a la orina, el urinae vectigal, que era pagado por los comerciantes de la época. Con la caída del Imperio Romano, la ingeniería sanitaria se perdió en el olvido por los siglos venideros. Y en la Edad Media, en las viviendas de las villas, los residentes usaban recipientes de metal o de loza, el bacín urinal, ¿no? Y al no haber sistema de tratamiento de residuos, eran arrojados en plena calle, ¿no? En español solía hacerse la advertencia agua va. Y podemos hacernos una idea de cómo era la maloliente cuestión. Sin embargo, en las ciudades comenzaron a aparecer letrinas públicas de uso compartido e incluso letrinas rodantes, pero que imagino que no se daban abasto y muchos se las arreglaban como podían. En los castillos solían haber letrinas que eran simples agujeros en las paredes y los desperdicios eran simplemente expulsados fuera de la edificación y constituían parte del paisaje. Está documentado por otra parte que en los grandes palacios de las cortes por lo general no había estancias reservadas para cumplir las funciones de letrina en la mayoría de los casos. Se cuenta que a falta de bacines u otros recipientes, la corte evacuaba el vientre literalmente en cualquier espacio. Corredores, escaleras, jardines, en donde la urgencia los encontraba. Ya en el siglo XVI, en Inglaterra se inventa un aparato portátil que consistió en un asiento que va acompañado de una cisterna de agua, aunque no fue de gran utilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de la descarga, los desperdicios volvían a la fuente. Sin embargo, este novedoso invento fue el punto de partida para que se creasen sistemas que evitasen el reflujo de los residuos. Fue en plena revolución industrial que se inventó el sifón, que era una ingeniosa tubería en forma de S que solucionó el problema, ¿no?, de los reflujos y cuyo principio se usa hasta estos tiempos. Con el paso del tiempo, los recipientes sanitarios se fabricaron de porcelana, se perfeccionaron las cisternas y las adaptaron por fin a la red de agua y potable y alcantarillado. Y se crearon en las viviendas una estancia destinada únicamente para deshacernos de nuestros residuos orgánicos. El cuarto sanitario, el baño, el toilet, como querramos llamarlo. En las construcciones más humildes, el retrete era de uso comunitario y hasta principios del siglo XX. Y era un espacio por lo habitual situado fuera de la vivienda. No llegaría a ser un espacio añadido en la vivienda y de una manera homogénea hasta mediados del siglo XX, hace poco. Y se convirtió el retrete en un artefacto mucho más funcional y necesario para todo el mundo.
y aunque ha mantenido en general su estructura inicial. No podemos imaginar una vivienda moderna sin este espacio destinado a esos quehaceres impostergables y naturales. Los retretes modernos han ganado en comodidad, pero su uso fundamental sigue siendo el mismo para los que fueron inventados. Mención especial merecen los japoneses, que han convertido los inodoros inteligentes en algo más que una experiencia interesante, ¿no? Más allá de integrar la cisterna y de servir para lo que sirve. Es una maravilla de tecnología que constituye el no plus ultra de la sofisticación, que incluye, por ejemplo, panel digital, tablero, calefacción, sonido ambiental, un cañón de agua temporada, secado con aire, descarga automática, etc. Nada más, nada menos. A muchos de nosotros contar con un cómodo retrete conectado a un sistema de evacuación de residuos es algo de lo más cotidiano. No podemos imaginar una vivienda moderna sin esos aditamentos, ¿no? Sin embargo, a pesar de la modernidad en pleno siglo XXI, aproximadamente 4.200 millones de personas aún no cuentan con instalaciones de saneamiento básicas y 673 millones aproximadamente aún excretan en la calle, en el aire, donde los agarre la necesidad, tal como los orígenes de la humanidad. Esta pobre no tiene comodidad y mucho menos salubridad. Por eso, el Día Mundial del Retrete, que se celebra cada 19 de noviembre, busca crear la conciencia acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan. Y eso, de verdad, esperamos por el bien de los más desamparados. Qué triste realidad. Eso es todo por hoy, amigos. Si les resultó interesante, regálenme un me gusta, comente y comparta. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batibol. Chao.